Buenísimo. Buenas tardes, buenas noches, según el territorio donde estén. Ahí nos vamos acomodando. Gracias, Mate. Hola, Esteban. Hola a Hola. todos y todas que están presentes en este momento, acá, acompañándonos para nosotros en lo que sería pues como prácticamente la inauguración de una propuesta que venimos masticando y cocinando ya hace bastante tiempo, diría que ha sido un año, 2 años, no, unos 2 años más o menos en que venimos. En una vez una chispita que hablando dijimos, plantas, ¿no? Como esto puede ser algo interesante y bueno, algo que fuimos desarrollando de una manera muy interna y que bueno, hoy estamos de alguna manera viéndolo manifestado ya para compartir con otros y con otras, también desde lo que se ha venido aprendiendo, desde lo que hemos venido también ahí como enriqueciéndonos cada uno por nuestro lado. Acá veo que hay estudiantes que han estado con ambos en nuestros talleres aparte, unos también conmigo, otros con Esteban por individual, y es algo muy lindo porque esta es como una propuesta que justamente busca unificar nuestro trabajo, ¿sí? Quienes vienen conmigo saben que vengo también como en un propósito un poco alineado desde la cerámica, los brebajes, los alimentos, las medicinas, ¿no? Toda la relación ritual que había desde el barro y la contención de líquidos sagrados y bueno, Esteban desde el lugar del sonido, también reconociendo lo importante de estos elementos como un puente trascendental a nivel ritual, ¿no? Como la cerámica ahí viene a cumplir su factor. Entonces, esto es como una alquimia bien linda que hacemos entre ambos y bueno, lo que nos interesa en este momento pues es compartirla. Como siempre, hay ese espíritu pedagógico de alguna manera de parte de ambos que nos gusta hacer ese compartir. Así que bueno, Bueno, Teo, no sé. sí, vamos, hoy está bueno porque arrancamos, digamos, la primera clase, que la tenemos una parte abierta para todos y después ya nos metemos de lleno con la gente que se inscribió en el taller. Pero siempre está bueno dar estas pequeñas introducciones porque por ahí este taller es un poco distinto a como lo venimos planteando. Pienso que nos movemos un poco de la estructura de cómo yo doy los talleres y también cómo Laura da sus talleres. Estamos como uniendo metodologías que creo que se potencian muy bien porque si bien seguimos con la línea de construcción de flautas, digamos que el aporte de Laura es terminar bien la flauta, ¿no? Cosa que conmigo jamás van a hacer. Entonces como que Laura, Laura lo que tiene es que nos va a dar esa, digamos, esa forma de terminar bien la pieza, darle tiempo a la pieza, y por esa razón el taller va a durar 2 meses. Si fuera por mí lo hubiésemos hecho en 15 días o en 4, o en 4 semanas. Pero está bueno, digamos, darse unas 2 semanas, una clase teórica y una práctica, para no solamente adentrarnos en la construcción de la flauta, que por ahí a veces es un poco mi especialidad, sino que en este caso vamos a empezar a hablar de lo que es la antropología de las flautas, que creo que es algo muy interesante porque, digamos, la arqueomusicología, la musicología en general, siempre va a hablar de las flautas como flautas, es decir, de los instrumentos musicales como generadores de frecuencias. Y acá lo que vamos a estar hablando es la flauta ya no como un generador de frecuencias, sino como una flauta de poder capaz de invocar las cualidades de una planta. Y eso es un poco lo central de este taller, porque no solamente vamos a ver flautas, sino que vamos a hacer como una especie de introducción bastante interesante, basados en un libro que se los recomiendo, que igual todos los que estén inscritos en el taller les vamos a mandar el PDF, que se llama La medicina precolombina. Son casi 400 hojas, que es un libro que vamos a estar viendo casi enterito los 2 meses, y vamos a aprender mucho del tema de las enfermedades, del tema de las curaciones. Vamos a ver cuáles eran las enfermedades en la antigüedad y por qué las personas le rendían el culto a las plantas que curaban, ¿no?, a la enfermedad, y también las plantas que daban nutrición. Es algo súper interesante, pero vamos a ver piezas que yo creo que nunca han visto en general, porque a veces por meternos mucho en las flautas, o incluso por meternos mucho en las ollas o en los recipientes, pasamos por alto piezas cerámicas que son fundamentales para el entendimiento del conocimiento ancestral de la medicina. Si nosotros, hoy, bueno, la palabra medicina se relaciona mucho por ahí con lo que es la toma
sagrada de las plantas, ¿no? Psicotrópicas o alucinógenas, pero nosotros sabemos que en la antigüedad muchas de estas plantas tenían relación con rituales y estos rituales estaban acompañados de sonidos. Entonces es interesante porque en esta introducción que vamos a hacer, vamos a trabajar mucho el tema alimenticio, es decir, la cultura que se pudo adaptar al medio ambiente y logró encontrar una dieta equilibrada, sobrevivió, aumentó sus posibilidades de vida, aumentó su energía y le permitió, por un lado, autosustentarse y sostenerse en el tiempo, y por el otro también, va a sonar fuerte, de alguna forma conquistar a otras culturas. Entonces, la clave de las culturas precolombinas radicó básicamente en comprender que de las plantas, además de comer, se podía curar e incluso podía adquirir un conocimiento que venía de otras dimensiones a través de las plantas sagradas. Entonces va a ser muy interesante porque los casos que vamos a analizar en este taller, si bien van a presentar un desafío en la construcción de los instrumentos, va a haber un desafío también en la interpretación. Y yo creo que acá todos, o sea, como siempre, el primer taller siempre se lleva las cosas buenas y malas, ¿no? O sea, si bien tenemos una idea en nuestra cabeza, es muy importante que ustedes también aporten lo que van sintiendo, incluso si conocen otras cosas, porque acá entramos en un rango de objetos que pueden ser flautas como no, que existen en muchos museos, por ejemplo los sopladores de rapé, las tablillas del rapé. Bueno, hay un montón de objetos que vamos a ver que están relacionados con la música, sea iconográficamente o sea también como instrumento musical. Entonces acá ampliamos el espectro de lo que es una flauta, que es lo que me gusta porque ya empezamos a hablar de lo que son flautas relacionadas con las plantas, o plantas que se relacionan con flautas. Vamos a hacer siempre ese doble juego, no solamente desde la flauta, sino que acá lo que vamos a trabajar mucho es ir desde la planta y cómo esa planta logra meterse en la cultura que vamos a analizar y cómo se manifiestan diferentes piezas cerámicas, que no necesariamente tienen que ser musicales, pero que van a hacer referencia a la música o a los efectos que tiene la música en la conciencia del hombre. Vamos, realmente es un taller que merece en un futuro un libro, o sea, merece en un futuro realmente profundizar más porque es una temática nueva. Si bien hoy las plantas están de súper moda, las piezas que estamos encontrando, nosotros lo que hacemos básicamente es darle todavía una profundidad más a la construcción de la pieza y entender en profundidad el significado de la planta con la flauta. Sí, yo creo que es muy importante lo que está diciendo Esteban en relación a cuál es también la búsqueda de por qué estamos haciendo esto, ¿no? Siempre soy igual muy empática cuando hago mis clases o cuando hacemos las masterclass de que claramente no es una plataforma para buscar una verdad absoluta, pero sí es empezar a reconocer cómo el estudio de lo que vamos a empezar a ahondar en esta formación, de cómo poder introducirnos desde la cerámica, un arte milenario que además conforma el desarrollo cultural de América, ¿sí? Es tan importante para entender tantas cosas, ¿sí? O sea, lo vemos realmente como un proceso de entendimiento a nivel tanto intelectual como espiritual, de alguna manera hablándolo, porque es inevitable que entremos también en ese tema cuando estamos hablando de estos temas de planta, justamente para poder entenderlo, ¿no? Para que cada uno podamos como profundizar de dónde viene, cómo viene, por qué se forma, por qué hacer en cerámica hace 4.000, 3.000 años una pieza en relación a este alimento, qué tiene que ver, qué quiere decir. Sí, y así que, bueno, justamente este desarrollo de estos 2 meses es eso, ¿no? De empezar a entrar como en esa reflexión profunda entre todos y poder pues dar con esos códigos que nos viene a traer el barro de alguna manera, desde que lo que nosotros también de alguna manera hemos investigado, ¿no? Que también es claro lo que dice Teban, venimos apoyándonos también de documentación, no hay un exceso de documentación tampoco, no es un tema en el que se haya profundizado de una manera fuerte a nivel investigativo, hay información que es valiosa y que hemos podido recoger justamente para nutrir pues todo lo que queremos venir como a exponer, ¿sí? Con ustedes y con lo que viene. Así como dice Teo, la idea no solo es reconocer el caso de las plantas y de la cerámica, que no sea solo ese el eje de recuperación de alguna memoria, de un conocimiento, sino que justamente son 4 flautas o 4 piezas que vamos a trabajar durante 2 meses, porque digamos que mi aporte acá un poco a este proceso es también reconocer cómo
La recuperación de las técnicas ancestrales a nivel precolombino también tienen una información que puede llevar a entender también muchas cosas, no solo dentro de la alquimia de los alimentos y de las plantas, sino también de la alquimia de la cerámica, ¿sí? Es decir, cómo pasa también tantos procesos y tantos momentos. Por eso vamos a ver el tema de las piezas de principio a fin, ¿no? De sus terminaciones, en qué significa trabajar en un bruñido, en un engobe, en un molde, ¿no? Como la pieza que estamos viendo en este momento, que también es una técnica milenaria de molde a presión. Entonces son técnicas en las que también nos van a llevar a cierta información que también está bueno como empezar como a a integrar junto con la información que vamos a estar hablando en relación de los alimentos, las plantas y pues las flautas, ¿no? Esa es un poco como la idea. Bueno, ahí puse el PDF, Lau, por si querés ir explicando. Como siempre saben, todas las clases y los materiales que hacemos nosotros están reforzados por PDFs para que no, digamos, para no perder mucho. Obviamente, este es un PDF preliminar introductorio para los que estén inscriptos. Después ya nos metemos en profundidad en todo lo que es los PDFs con las tutoriales para construir las flautas, con las medidas. Como ya saben que trabajamos en general, que somos de crear materiales de PDFs para cada taller propios, en donde resumimos toda esta información que es interesante. Entonces ahí Lau, si querés empezar a explicar la introducción. Bueno, esta introducción fue escrita justamente de todo lo que se viene como recapitulando en información, ¿no? Si bien consideramos importante empezar a hablar desde lo antes de lo antes, ¿no? Es decir, para hablar de un instrumento hay que hablar qué fue antes de ese instrumento, ¿no? Para hablar de un instrumento que estuvo relacionado con el cacao y el maíz, que hubo antes para saber cómo se llegó a eso. Entonces aquí básicamente lo que queremos como contarles un poco es cómo desde las prácticas curativas de diferentes comunidades, pueblos, según su contexto, según su territorio, eh, pues han pasado por tantos procesos de transformación, ¿no? No es lo mismo el proceso de tu contexto a nivel curativo o alimenticio acá en Ecuador, donde estamos nosotros en casi la mitad del mundo, a lo que ha sido como el proceso mesoamericano. Entonces es bien interesante porque todo esto viene desde un desarrollo nómada, ¿sí? Viene desde un desarrollo pre-sedentario, como todos lo conocemos, desde la recolección, desde la caza, desde la pesca, que era como la forma de sostenerse a nivel comunitario, y cómo todo esto se va también desarrollando, no solo desde el contexto, sino también lo que brinda ese contexto. Es decir, qué plantas, qué animales, ya, por ejemplo, también sabemos que en el caso del canibalismo, el canibalismo no es porque, uy, qué rica la carne humana, sino porque justamente no habían animales cerca a estos pueblos caníbales en donde justamente entre ellos se cazaban, por ejemplo. Esto que hace una modificación totalmente a su cultura, a un pueblo en los Andes en donde su alimentación básica fue el maíz, el frijol y la haba, ¿no? Entonces es importante empezar a hacer esta identificación porque así nos empezamos a dar cuenta también cómo fueron los desarrollos, ¿no? Principalmente entender que no fue un proceso estático la conformación de los saberes de los pueblos precolombinos, sino que fue un proceso completamente dinámico a partir del nomadismo y las migraciones, según las condiciones de cada lugar y cada comunidad, lo que llega a la comunicación de los pueblos, ya sea por alianza o conquista. Cuando los pueblos o las culturas se encontraron, fueron por procesos ya sea de alianza, de fortalecerse entre sí, o porque uno fue conquistado por otro, ¿no? Y esto determinó, perdón, completamente la relación entre ellos, pero también los procesos de sistema de creencias, ya que en cada lugar, pues sus habitantes tenían sus propias costumbres, lenguas, dioses y religiosidades, ¿sí? Eh, bueno, porfa, Karina, creo que eres tú. Por favor, cerrar todos los micrófonos. Yo Voy a apago empezar a hacer como una relación entre lectura y explicación. Esto yo lo escribí, entonces es como una manera ahí de entendernos un poco en lo que viene siendo la introducción. ¿Qué es lo importante o qué es lo que nos convoca en este momento? Y es reconocer varios aspectos importantes que radicaron las culturas para los siguientes desarrollos. En este caso, pasó del nomadismo al sedentarismo y cómo la cerámica está completamente involucrada en esta transición. Esto es algo que siempre nos enseñan desde los colegios, ¿sí? Cómo desde nómadas pasamos a sedentarios y cómo la cerámica hace parte de todo este proceso de desarrollo.
Pero lo que es muy interesante es cómo realmente empieza a radicar y cuál es realmente su punto quiebre de que revoluciona completamente la cultura. Sí, o sea, es decir, la cerámica viene no solo a generar el sedentarismo, sino que de esos ejes parten que va a empezar a fortalecer tecnológicamente la parte agrícola y medicinal de todas las culturas en América. ¿Qué quiere decir eso? Que la cerámica realmente llega a romper con una forma de vida, ¿sí? Para empezar a vivir otra forma de vida. Es como decir, hoy, ayer no teníamos Wi-Fi, hoy llegó el Wi-Fi, ¿no? O sea, cuando hablamos de tecnologías, son ese tipo de transformaciones tan grosas y tan grandes que empiezan a ocurrir a nivel, en este caso, continental, y de alguna manera universal, entre comillas, podría decirlo, porque en Asia también la cerámica llegó a revolucionar, en parte de Europa, ¿sí? Entonces, como que sabemos que hay cosas que son fundamentales para las transformaciones culturales. Los diferentes pueblos americanos empezaron a encontrar una dieta equilibrada después de vivir fuertemente de la caza y la recolección selectiva de vegetales de su entorno, hasta que se empezó a desarrollar cada vez más fuerte el conocimiento astronómico y el reconocimiento de los ciclos estacionales. Acá es el verdadero quiebre que empieza a existir, y es cuando los pueblos precolombinos, en la parte de los Andes y tanto Mesoamérica, vamos a hacer mucho hincapié en Sur y Centroamérica, que son justamente los dos territorios en donde partimos de los instrumentos que vamos a realizar, y es la importancia que empieza a haber hace 4.000, 5.000 años de un reconocimiento, igual el reconocimiento astronómico y registros de que esto lo tenían muy claro hace mucho tiempo, ¿no? Pero cuando se empieza como a manifestar o enraizar muy fuertemente en relación a la llegada de la cerámica, que fue más o menos este periodo de 4.000 a 5.000, es porque empieza a haber esa claridad a través de la parte astronómica, y cómo eso también lleva a una claridad a nivel, perdón, una claridad a nivel de las estaciones del año. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ya empieza a haber también una domesticación del territorio o del entorno, es decir, al tener claro un equinoccio, un solsticio, estos momentos del año en donde hay cosecha, en donde hay siembra, en donde hay riego, y cuando empieza a haber como una conciencia muy fuerte en este momento, empezamos a hablar de que hay un principio de domesticación. No una completa domesticación porque todavía no hemos llegado a la cerámica, pero sí empieza a haber un principio. ¿Sí? Lau, voy a hacer un Sí, paréntesis ahí, que me sí, parece sí. importante porque fíjense cómo empezamos a ampliar los conocimientos. Si bien este taller vamos a hablar de plantas y flautas, se viene también un nuevo taller que estamos preparando con Darío, que yo sé que está por ahí, que Darío también es especialista en astronomía, que es también sobre flautas y astronomía. ¿Por qué esto es interesante? Porque fíjense que nombró algo súper importante Laura, que es el conocimiento del calendario astronómico. Es decir, saber el movimiento de la luna y el sol, entender cuáles son los movimientos, darle una cantidad de días al año, las semanas, le permitió al hombre no solamente conocer el movimiento de los astros, sino a través del movimiento de los astros, coordinar lo que son las fechas agrícolas, algo súper importante que inevitablemente lo mete acá. Si bien no pusimos nada de astronomía, la agricultura y la astronomía van todas de la mano, y son como temáticas fundamentales que van a cimentar lo que son las bases de las sociedades complejas en América. Las sociedades complejas en América, como nombraba recién Laura, se deben por diferentes facciones. Una de esas es la aparición de la cerámica, la otra es la cerámica, que es el contacto con las plantas, y el contacto de las plantas es el contacto directamente con el sol y con la luna y con las estrellas. No hay nada más reactivo al movimiento de las estrellas que nuestra personalidad, y también las plantas. Es decir, cómo las plantas de alguna forma nos muestran los ciclos solares y los ciclos lunares. Las plantas no mienten. Los ciclos de las plantas, por más que intentemos modificarlos con Monsanto a la cabeza, los ciclos de las plantas, lo que nos están mostrando es que toda la naturaleza se rige por los movimientos de los astros, y eso es algo súper importante que, si bien no vamos a tocar mucho en este taller, es algo que sí vamos a empezar a ampliar, porque conocer astronomía nos va incluso a ampliar las cuestiones sobre las nociones, sobre los movimientos, la numerología, ¿no? Que es algo que también por ahí en este taller vamos más a lo cualitativo de las plantas, pero bueno, todos estos conocimientos hacen también de la cultura una forma de expresarlo en lo que son los registros cerámicos, y en especial en este caso de las flautas. Eso nomás.
Ujú. Sí, entonces es muy interesante ver cómo la cultura de alguna manera empieza a tomar su forma y su orden de acuerdo al movimiento astronómico, agrícola y sí, tempoespacial. Es una situación que empieza como a integrar el cielo, la tierra y bueno, los mundos, ¿no? De alguna manera aquí venimos a hablar un poquito de la cosmovisión andina, de los tres mundos, porque viene justamente como a hacer una integración bien profunda en desde este lugar. Bueno, el paralelismo entre la tecnología de la arcilla y la agrícola permite datar la evolución de la dieta precolombina por los artefactos en cerámica que empiezan a aparecer, pues no hubiera podido ser posible la agricultura sin las ollas de barro, de la misma manera que no hubo culturas establecidas sin una agricultura adaptada al contexto y medio ambiente. Entonces, esto es bien importante, lo que se menciona acá, porque es eso, ver cómo el principio de la agricultura es indispensable con la llegada de las ollas de barro, porque es aquí donde empieza la domesticación de las plantas de una manera más contundente, ¿no? Porque empieza a ver la transformación de lo que es una mazorca de maíz común y corriente a qué empieza a pasar si se hierve, ¿no? Y cómo esto empieza también a modificar los procesos digestivos de los antiguos pobladores, ¿sí? Y por otro lado, también entender que todo esto es adaptación, ¿sí? Tanto la agricultura como la llegada de las ollas de barro fue simple y concreta adaptación de los diferentes pueblos. Como hubo unos que pudieron adaptarse, hubo otros que también se extinguieron, porque seguro no en todos los territorios hubo las mismas facilidades de contención, de insumos para encontrar la arcilla, bueno, un montón de factores que me imagino que también pudieron haber sido parte de todo este proceso. Y hay registros claros en donde dicen cómo unos pudieron continuar, unos pueblos, y otros directamente pues también se llegaron a la extinción. Sí existieron artefactos indispensables en el mundo de la cerámica, como tecnologías de uso de supervivencia en la agricultura, en la era neolítica, como las hachas, la piedra, huesos y algunos metales. Es decir, no decimos que con la llegada de la cerámica es como si antes no hubiera existido nada para este proceso, ¿no? Como sabemos, todo es progresivo, todo ha sido para llegar a un resultado, han pasado muchos antes, entonces aquí es donde se habla un poco desde la era neolítica, donde sí habían insumos en donde podrían hacer tanto caza como algún tipo de domesticación, pero claramente la llegada de la cerámica pues es cuando se fortalece, ¿no? La aparición de la olla funciona como un contundente acto revolucionario a nivel alimenticio y medicinal, ya que anterior a eso los alimentos se comían crudos, a lo sumo calentados o asados a fuego directo o en hornos abiertos. A pasar a ser cocinados en ollas de barro con agua, es decir, hervidos, se hicieron mucho más digestibles, en particular aquellos con alto contenido de almidones, que al pasar por un proceso de hervido, que es la hidrólisis, pudieron aplicar la alimentación infantil tras el destete. Hay que seguir recordando que en épocas pasadas también el nivel de desnutrición fue muy alta. Sí, muchos de los niños tal vez no vivían más allá de los 5, 6, era más fácil la mortandad de niños a temprana edad, a los que crecían. Entonces, justamente todos estos procesos que, que llevaron a poder cocinar en ollas de barro, pues empezaron a asegurar una alimentación mucho más fija en los antiguos pobladores, sobre todo con esto, con lo hervido, ¿no? Se Ahí, conoce Lau, que, sí, sí, ahí voy a hacer un paréntesis también que está bueno, también para los que quieran introducirse más en esta temática. En el mes de octubre, del 5 al 18, vamos a estar haciendo el segundo seminario de arquimusicología en Ecuador, que es súper interesante. ¿Y por qué nombro esto? Porque vamos a entrar a las reservas arqueológicas. Y muchas de estas cosas que está explicando Laura, que es decir, el desarrollo de los formatos cerámicos a lo largo de 5.000 años de historia, uno lo puede ver específicamente en las reservas arqueológicas. Entonces es cuando ves, por ejemplo, los recipientes que arrancan, por ejemplo, la cultura Valdivia, ¿no? Del 4000 a.C., que son como pequeñas ollas para la contención y por ahí para el calentamiento, y cómo vamos viendo que cada 500, 800 o 1000 años comienza a modificarse los formatos cerámicos, y uno de los formatos cerámicos que nombraba ahí Lau, que no solamente es la olla para cocinar, sino también te doy el pie ahí, Laura, que sí. es las ollas de gran tamaño, ¿no? Que permitieron también la contención de los excedentes de alimentos y
la experimentación de otros formatos para generar bebidas o para generar otro tipo de procesos con los alimentos que se guardaban adentro de las vasijas, ¿no? Sí, esto que dice Esteban es re importante, que es una de las cosas con las que más flasheo y es realmente el reordenamiento que empieza a haber de manera así bien precisa. Y es que al empezar a crear diferentes tipos de recipientes, empieza a ordenar toda la agricultura. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Recordemos que con el orden de la agricultura se ordena la comunidad. Con el orden del alimento, de todo lo cultivado, se ordena el pueblo, ¿no? De alguna manera. Entonces, al poder empezar a almacenar granos secos, que es lo que iba a decir, que uno de los alimentos básicos de América, por lo menos en la parte andina, fue el frijol, maíz, haba, ¿no? En el caso de Mesoamérica también el maíz, hay varios que se compartieron. Eh, Al poder empezar a almacenar, porque antes, si bien esto sí no había esa posibilidad, al poder empezar a almacenar estos alimentos, tanto granos secos y demás, empiezan acá dice María Páez, desarrollar la conserva. Claro, desarrollando y a conservar los alimentos. Esto empieza realmente a erradicar y a organizar. ¿Por qué? Porque antes de la aparición de las vasijas o de las ollas de barro, había mucho exceso posiblemente de cosecha. ¿Sí? Había exceso y en donde la gran mayoría se perdía o no se podía hacer nada. En cambio, con la aparición de las ollas, ahí empieza a haber un verdadero reordenamiento que permite como decir, bueno, el excedente se guarda, tanto así que les da la posibilidad de empezar a crear y a generar otro tipo de utensilios, ¿no? Perdón, ahí se movió un poco. Es decir, qué tipo de utensilios es cuando empieza a aparecer los metates, en el caso de Mesoamérica, los molinos de mano, entonces empiezan a dar cuenta que de todos esos granos almacenados pueden empezar a salir harinas, y de las harinas empiezan a salir las tortillas y los panes, bueno, empiezan a aparecer de verdad una tremenda domesticación a través de todo este proceso, que también en el caso de la bebida, los fermentos, ahí también empieza a aparecer la chicha, empieza a aparecer los fermentos de yuca, que también es chicha de yuca, que también fue uno de los grandes alimentos americanos. Entonces, todo este reordenamiento empieza a suceder de una manera muy, muy fuerte. Acá tenemos en este momento el mapa, en donde vemos cómo en Sudamérica era más fuerte en el caso de la papa, del maíz, ¿sí? Era una agricultura extensiva. En el caso ahí de Mesoamérica, ahí también se empieza a ver, no sé, Teba, si tú quieres explicar un poquito el mapa, Sí, a pero mí me bueno, parece interesante que todo esto que está explicando Laura, sí. según el libro La medicina precolombina, que los que estén inscritos al taller se lo vamos a mandar como parte del material que mandamos para todos, es decir, lo ubica geográficamente. Este no fue un proceso que se dio en toda la América en general, sino que Ujú, como estamos viendo en el mapa, siempre tomamos como referencia la arqueología ecuatoriana porque son los registros más antiguos de la cerámica en el continente. Entonces, toda esta, digamos, esta suposición que estamos haciendo, esta teoría arqueológica, está basado básicamente en el territorio ecuatoriano, que también se va a expandir a otras zonas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el territorio ecuatoriano, la zona de la Amazonía, de la Sierra y de la Costa están bastante integradas, entonces podemos hablar de un desarrollo en conjunto en las tres regiones, en donde la ujú. cerámica representa un cambio de vida bastante importante en torno a la cerámica. Ahora bien, si analizamos este mapa, y este mapa también va a estar interesante porque es justamente donde están las flautas que vamos a realizar. Por ejemplo, no son flautas de Brasil, no son flautas argentinas, no son flautas chilenas y tampoco no son flautas norteamericanas. ¿Dónde se da todo este desarrollo de las plantas o dónde se da todo este desarrollo intensivo de una agricultura superior? Se da en lo que es acá la franja cuadriculada, ¿sí? Que va desde el norte de Centroamérica, todo Centroamérica, Colombia, Ecuador, ¿no? Perú, una parte de Bolivia, norte argentino y norte de Chile. Es decir, en toda esta franja que se ve en el mapa, que es cuadriculada, es donde se da la mayor cantidad de agricultores superiores, o sea, un gran desarrollo de la cuestión agricultórica, y son en estas regiones donde nosotros vamos a hacer las plantas. En realidad, nosotros nos dimos cuenta de esto cuando empezamos a leer el libro. Habíamos seleccionado las flautas, pero fíjense qué bueno que otra persona que hizo el libro hace como unos 40 años o 50 años, también se dio cuenta de eso. Si bien él no escribió plantas, de alguna forma estaba intuyendo que sobre estas regiones, que es donde se da una agricultura superior, nosotros nos dimos cuenta que se desarrollaron las flautas que explicamos en plantas. Entonces empieza a haber una relación, ¿no? De que también todo este desarrollo
teórico, hipotético que hacemos, tiene su asentamiento en todas estas regiones de América. Entonces esto es lo importante de este mapa, que nos permite ubicar geográficamente. También, por ejemplo, el mapa marca también lo que es el área de los cazadores, de los recolectores con ciertos desarrollos de caza y pesca. O sea, vamos a tener siempre en los mapas la ubicación geográfica y también la ubicación temporal que las está dando Laura. Por eso siempre esto como introducción está bueno porque nos permite hacer estas dos ubicaciones, geográfica, espacial y también sociocultural, que es la que vamos a ir haciendo en un ratito. Entonces, sí, hay algo más que, ahí está, me parece interesante marcar, que es el tema de, perdón que se me fue, ahí está, se me fue el mapa. En esta cuestión de los mapas está bueno porque ubicarnos geográficamente es súper importante. Si se fijan, la mayoría son de Sudamérica son culturas que dan hacia el Pacífico, y en el caso centroamericano tenemos el Mar del Caribe y también el Pacífico. Entonces, ¿por qué marco esto? Porque las relaciones entre las plantas que va a haber entre estas culturas, vamos a ver cosas interesantes. Vamos a ver plantas y también flautas que son endémicas de una región, pero que sin embargo su dispersión cultural, es decir, su aprehensión cultural más fuerte, va a ser en otro lugar totalmente distinto al que se originó la planta, como es el caso del cacao, como también pasa con el maíz. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá en el mapa? Que las culturas del Pacífico, más que nada lo que es Colombia, Ecuador y norte del Perú, en línea recta por mar están muy cerca, muy cerca. Y eso potenció mucho el desarrollo sociocultural económico entre estas culturas, y no por una cuestión tanto, digamos, de lo que es la ruta terrestre, sino las rutas marítimas. Y ahí en ese caso Ecuador tiene una gran importancia, porque fueron grandes navegantes que fueron transmitiendo estos conocimientos de un lugar a otro. Por ejemplo, el caso de una de las flautas que vamos a ver este mes, que es la flauta del maíz y el cacao, con la técnica del molde a presión. La flauta es recontra ecuatoriana, digamos en sus principios tanto del cacao como planta endémica de la Amazonía ecuatoriana, como el molde a presión, que los más antiguos están en la cultura chorrera, y sin embargo la flauta que vamos a aprender a hacer es de lo que es el sur de México, norte de Guatemala, en donde es una flauta que rinde culto al cacao y al maíz a través de una técnica ecuatoriana, como es el molde a presión. Entonces fíjense qué interesante entender el mapa, porque a veces pensamos que estamos re lejos de México. Bueno, a nosotros acá en Ecuador a veces decimos estamos re lejos de México, y en realidad en línea recta es un toque. El otro día mi hermano viajó de Quito a México y le metió 3 horas. En línea recta estamos muy cerca. Entonces, esa cercanía que nos da la comunicación fluvial, la comunicación marítima, es la que empieza a hacer estos intercambios muy interesantes. Por eso las flautas de este mes, que tiene que ver una con el ololuki, que es totalmente mesoamericana, y la segunda flauta que tiene que ver con el cacao y el maíz, nos permite ver esos ejemplos. Flautas o plantas que son endémicas del territorio y que manifiestan una flauta típica de ese territorio, y flautas que no son, o sea, plantas que no son de ese lugar, sino que fueron llevadas, y cómo también se crean flautas en torno con también técnicas extranjeras. Ese tipo de relaciones es importante entenderlas porque solo de esa forma entendemos el desarrollo cultural de la flauta y de la planta, ¿no? Sí, a mí me gustaría complementar con lo que estás diciendo en relación a la cultura valdivia y en el caso de los mayas, por ejemplo, que si bien es lo que dice Esteban, ¿no? Parece territorialmente estamos muy lejos, pero es muy clara también como la cercanía que había, ¿no? Desde esta parte de Sudamérica con esa parte de Centroamérica. Y hay unos registros muy interesantes que son unas pequeñas vasijas de donde empiezan a partir procesos físico-químicos, que aquí es donde ya vendríamos a hablar de la parte de las medicinas o esas plantas que fueron principales para activar procesos sí, culturales, pero también medicinales, que es en el caso del maíz y de la hoja de coca, por ejemplo. Obviamente el maíz, al ser una planta, tanto de los Andes como de Mesoamérica, pues es una planta compartida, y en el caso de la coca, aquí es donde viene a haber un término que eso lo vamos a ver mucho más profundo en la clase de la estatuilla de cacao y el maíz, pero aquí es donde viene la nixtamalización a cumplir un papel muy especial y muy interesante, que es un proceso de revolución alimenticia que se hace a través del maíz, pero con un proceso químico que sucede con la concha marina molida, que también estaba sucediendo aquí con la cultura valdivia,
en donde hay registros de pequeños recipientes que hacían ese proceso de la cal, de la concha de mar, en donde era lo que le ponían tanto al maíz como a la hoja de coca para activar sus alcaloides más principales, ¿no? Que permiten activar como la fuente medicinal en el caso, por ejemplo, de la coca, que es otra clase que vamos a tener. Entonces, eso también son como las similitudes que posiblemente hubo a nivel de intercambio cultural, pero sobre todo desde la posibilidad, ahí volvemos nuevamente a cómo un pequeño recipiente de cerámica, al tener la oportunidad de tenerlo, es de quien genera pues este proceso químico, alquímico, para poder domesticar también y llegar a potenciar las medicinas, ¿no? Claro. Es Es, como... es interesante porque Flantas, el concepto Flantas, nos va a permitir entrar en otro tipo de formatos cerámicos a los que venimos trabajando antes. Por ejemplo, muestro una y ahora ya en 10 minutos cortamos esta primera parte de la clase, pero quiero justo, es que recién vengo del Museo del Lavado, que es un museo increíble que está en Quito, y esta pieza está en el Museo del Lavado, ¿no? Fíjense qué interesante esta pieza. Si la observan bien, digamos, es un músico chamán, ¿no? Que está con su maraca, perdón, está con su maraca, está con su flauta de pan, pero está sentado sobre qué. Uno que no tendría idea diría, bueno, es una alfombra, la alfombra mágica. En realidad, esta pieza se puede sacar y esa tablilla es una tablilla para poner lo que es el rapé, es decir, el tabaco molido. Y esto es súper interesante, ¿por qué? Porque no solamente es la iconografía musical, que es lo que venimos observando y estudiando, sino que este personaje musical, ¿sí? está sobre un objeto que tiene que ver con la ingestión de una planta, en este caso ritual, como es el rapé, que vendría a ser el tabaco molido o cenizas de diferentes plantas que se hacen un polvo y que se soplan por la nariz. Pero fíjense qué interesante este concepto, porque incluso nosotros, pensando en plantas, que veníamos pensando solamente en flautas de las plantas, acá empezamos a ver que las iconografías musicales, que no necesariamente tienen que ser un instrumento musical, pero que nos está denotando una acción musical, las culturas antiguas lo relacionan directamente con plantas alucinógenas, ¿no? O con plantas de poder, como este caso es el tabaco. Entonces fíjense qué hermosa esta pieza, que incluso es como un móvil, la pieza se puede sacar y poner, y sobre esa tablilla, ¿no? Uno no solamente va a ingerir un polvo como es el rapé, sino que fíjense el significado que ellos le están poniendo. Con el Es sonido, decir, ¿no? claro que el rapé incluso ahí podría ser sonido, o por lo menos tiene una relación directa con el sonido, e incluso nos dan dos instrumentos para empezar a analizar, la flauta de pan y la sonaja, ¿no? Fíjense cómo empezamos a hacer un detalle bien fino sobre piezas específicas, en este caso de la cultura jamacoaque, más o menos 500 antes de Cristo, 500 después de Cristo, un milenio, que habitaron en lo que es la línea ecuatorial en la parte de la costa. Entonces fíjense qué hermosura, porque Flantas nos va a abrir a un montón de piezas súper interesantes que antes las veíamos simplemente como una iconografía musical, pero ahora le estamos dando un nivel más profundo que tiene que ver que ese músico, o lo que quiera representar ese personaje con los instrumentos musicales, está dentro de uno de los elementos rituales más importantes, que son las tablillas para aspirar diferentes polvos, ¿no? Ujú. Yo creo Entonces, que podrías desarrollar, si quieres, un poquito más este tema antes de cerrar la primera parte, o vamos con plantas. no, para mí podemos cerrar explicando bien qué es Flantas. Y ya con Bien, eso cerramos esta primera parte para que los que estén ahí a punto de decidirse ya se animen a decidirse, porque se van dando cuenta que es un taller mucho más amplio esto. Es bastante teórico, tenemos mucho material biográfico, pero es como cerremos el concepto de Flantas, que nos quedan 10 minutos, para que se entienda bien. bien qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Dale. Bueno, plantas es todo esto que venimos hablando de alguna manera, es como la síntesis de todo lo que venimos planteando de alguna manera. Me parecía importante como introducir bastante cómo viene la cerámica a modificar tanto la cultura a nivel cultural, valga la redundancia, y cómo plantas de alguna manera la propuesta es identificar instrumentos musicales que están relacionados iconográfica y simbólicamente con ciertas plantas y ciertos alimentos, y cómo esto también de alguna manera
fundamenta la cosmovisión y el sostén de la cultura de los tiempos hasta lo que conocemos hoy en día, ¿no? O sea, hoy somos gracias a un montón de procesos que pasaron anteriormente. Entonces, plantas, básicamente, como decíamos anteriormente, son 2 meses en donde vamos a estar desarrollando este tema, profundizando, pausada y no sé si fielmente al 100%, pero sí de manera contundente las técnicas cerámicas para la creación de todos esos instrumentos y además teóricamente profundizando un montón en relación pues a todo lo que venimos hablando, ¿sí? Plantas también busca de alguna manera, según Mircea Eliade, que es otro libro que les vamos a recomendar y que les vamos a pasar también la bibliografía que vale mucho la pena leer para entender de todo lo que estamos hablando, ya desde el lugar más místico y sagrado, como las plantas enteógenas de las que vamos a hablar. Hoy, por ejemplo, vamos a empezar nuestra primera clase hablando de Ololiuki, ¿sí? Vamos a tener también la planta de la guachuma, que son 2 plantas, las 2 principales que vamos a tener de manera enteógena, es decir, con estas propiedades psicotrópicas que movilizan y expanden la conciencia, ¿sí? Que son utilizadas hace tanto tiempo también para el desarrollo y el entendimiento de un montón de cosas a nivel cosmogónico. Sí, entonces aquí es donde venimos a recomendarles justamente esta bibliografía que la vamos a estar también estudiando, que es entre lo sagrado y lo profano. Sí, hoy sabemos que pues las plantas están bastante activas en este momento, ¿no? Hay bastante ceremonias, escuchan y demás, pero aquí un poco también es empezar a poner en la mesa no solo la crítica por criticar, porque tampoco queremos entrar en ese proceso, pero sí a estudiar en profundidad de dónde viene todo esto, ¿sí? Para que tengamos otro tipo estemos parados desde otro tipo de lugar. Sí, Melquiades Marciade, que es el que les recomiendo mucho para esto, justamente habla de cómo ciertas plantas empiezan a entrar a los altares de las cosmovisiones chamánicas dentro de los Andes y de Mesoamérica, a cumplir justamente este factor de regeneramiento cultural a nivel espiritual, a nivel energético, ¿sí? Entonces, no solo la cerámica viene solo con las flautas o con el sonido a cumplir su papel a nivel espiritual y energético, sino también como ciertas piezas, en este caso tan específicas como por ejemplo la de la guachuma, que además suena, es también a cumplir su lugar simbólico dentro del altar. ¿Sí? Esto van a ser cosas que se van a seguir profundizando muchísimo más en cada clase, entrando como en esa reflexión, pero la idea es que haya como un poco esa danza entre justamente el alimento, la medicina y la cerámica. O sea, lo indispensable de una cosa para la otra y de su desarrollo. ¿Por qué? Porque consideramos que justamente la posibilidad de tener, por ejemplo, les muestro de nuevo, por ejemplo, el tener una flauta, sí, con la representación de la guachuma, por ejemplo, como no solo es una flauta con la representación de la guachuma, sino en realidad como es un vehículo que está sosteniendo una información, también a nivel iconográfico, sí, es un vehículo que está también teniendo un lenguaje, un conocimiento, que de alguna manera acá lo que muestra es cómo la cerámica también empieza a ser ese portal transgeneracional que permite llevar el propósito de una generación a otra. Sí, estamos hablando que esta, por ejemplo, es una flauta de la cultura Cupisnique, estamos hablando de 3600 años antes del presente, es post-Chavín de Huántar, es decir, viene de un territorio muy especial a nivel de la Huachuma. Entonces estamos diciendo que, bueno, cómo es realmente lo que trae esta pieza a contarnos, a hablarnos también en su proceso de construcción, sí, de reconocimiento iconográfico, cómo también no nos alejamos de la parte mística, al contrario, nosotros esto lo estamos haciendo con mucho respeto, amor y pasión, porque justamente consideramos lo fundamental que ha sido las plantas enteógenas en el caso de la guachuma, en el caso, bueno, del ololiuqui, vamos a hablar más ahorita en la segunda parte de esto, ¿sí? La coca, el maíz, el cacao, cómo han sido tan fundamentales para sostenernos donde estamos ahorita y cómo todavía sostienen los principales códigos también que sostuvieron la cultura en algún momento. Entonces, plantas es esto es plantas, esta es la propuesta, la verdad que los esperamos, quienes están adentro ya seguimos con la segunda parte de nuestra clase y quienes están todavía ahí en ese proceso de entrar o no, pues realmente les hacemos full la invitación, no sabemos si lo vayamos
vayamos a volver a repetir, es algo que estamos dando porque lo estamos desarrollando desde nuestro propio proceso y la verdad que va a ser algo bien interesante, de mucho estudio, un estudio horizontal, un estudio en donde claramente las voces de quienes están ahí al otro lado de la pantalla son bienvenidas para seguir construyendo este conocimiento que nos deja el barro, la cerámica y en relación a todas estas plantas, estas medicinas. Así que bueno, eso, Mate, es el momento, ¿no? Así que bueno, esta es la primera parte. Ya nos vemos en un ratito quienes están inscritos para la segunda. Perfecto, grupo. Yo les agradezco mucho su presencia. Permiso que me siente. Quería comentarles que las personas que deseen inscribirse aprovechen el valor de preventa. Recuerden que son $100, 2 meses de formación, es realmente un regalo para ustedes para que puedan tomarlo. Y si ustedes me confirman hoy que desean tomar esta formación y necesitan el fin de semana para poder pagarla, se las puedo extender, incluso hasta el lunes en la mañana, para que las personas asistentes a esta reunión en vivo puedan llegar a pagar esta preventa. Bien, entonces, por favor, quienes quieran tomar la formación completa, simplemente fíjense que en el chat les dejé el link de comunicación directa con nosotros para que puedan contactarse y también me pueden dejar su correo electrónico o su número de WhatsApp y por favor déjenme el código de área de su país. Ejemplo, en Argentina es +54. En caso de que no conozcan el código de área, simplemente déjenme su número celular y al lado déjenme el país desde el que me hablan, desde el que es su teléfono, digamos, para yo poder averiguar su código de área y hablarles. Y de esta forma los tendremos en el taller. Y a las personas que ya hacen parte de nuestra formación privada, quédense pendientes que enseguida por el grupo de WhatsApp privado les vamos a mandar el link de unión ya a la segunda mitad de esta clase. Les agradecemos a toda nuestra comunidad su presencia y esperamos verles en el taller y en más actividades futuras. Muchísimas gracias por estar. Excelente, les esperamos. Voy a darles un lapso de 2 minutitos para que puedan ir dejando sus números telefónicos por este chat. Y en caso de no llegar a dejarlo, escríbanme. Es un único número de WhatsApp el que manejamos en la escuela y es por el que yo les escribo los mensajes al grupo de WhatsApp. Ustedes mantienen oprimido, en el mensaje que yo les mando a través de Sonidos Originarios de América y ponen en responder por privado y ahí ya simplemente les va a conectar conmigo. ¿Bien? Excelente, sí, excelente, María Andrea. Ahí estamos en comunicación con las personas. Esperamos que más personas puedan tomar este taller. Recuerden que la difusión de nuestro contenido nos permite llegar a distintas personas, así que realmente si disfrutan de este tipo de actividades abiertas, también les pedimos esa difusión para nosotros poder seguirlas haciendo. Excelente, muchísimas gracias. Bien, perfecto. Veo que siguen dejando. Voy a darles unos 2 minutitos más para que puedan dejar sus contactos, digamos. Y cuando vea que ya están parando los contactos, detenemos la clase. Bien. Hola, Mateo. Sí, Silvana. No, yo soy Silvia. Estamos juntas las dos. Cuéntame. Cuéntame. ¿Cuál es el código de área de Argentina? +54, Silvia. Ah, gracias. Te aviso porque lo tomamos juntas, ya lo pagamos, pero estamos juntas. Perfecto, perfecto. Está muy bien. Ya saben igual ustedes que ya tenemos comunicación constante. Ya pueden escribirme directamente al WhatsApp o pedirme que las contacte y yo con duda contacto a cualquiera de las dos. Bueno, gracias. Excelente, excelente. Excelente, muchísimas gracias. Ahí a todas las personas que nos dejan los contactos, esperemos tenerlas y tenerlos en el taller. Bien, grupo, muchísimas gracias por su presencia, por todo su apoyo. Un saludo a Ife, que también esperamos tenerte en el taller. Agradecemos una vez más su presencia y esperamos verlos futuramente. Hasta pronto. Les doy los últimos 2 minutitos para dejar los contactos para las últimas personas. Ya, perfecto. Muchas gracias, grupo. Hasta pronto.